No podemos simplemente inventar lo que creemos que Dios es o imaginar que Él aprobará esto o aquello. Si lo hiciéramos con mucha frecuencia terminaríamos pareciéndonos a nosotros. Quizás esta es la razón por la cual Pablo advierte a Timoteo. Allí en 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y aparatarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y conocer a nuestro Dios. La doctrina importa no solo porque necesitamos guardar las enseñanzas de Jesús, sino porque también debemos aclarar lo que Jesús y la Biblia nos enseñan. Pregunta aquí, ¿es el mormonismo compatible con el cristianismo? Otra pregunta, ¿promete Dios a sus seguidores prosperidad material? Y estas preguntas importan. Entonces, ¿por qué estudiamos teología sistemática? Las estudiamos para la gloria de Dios, para reflejar corporativamente Cristo a los demás, para santificar y santificación y crecimiento individual y porque la doctrina importa. ¿Ya? Todas estas son razones por las cuales es importante que nosotros estudiemos también en forma tópica. Nosotros vivimos en un mundo donde se nos van a plantear preguntas. No solamente si el mormonismo es compatible con el cristianismo o promete Dios a sus seguidores prosperidad material. Muchas veces nos preguntan por qué Dios permite tanto sufrimiento y tanto dolor. ¿Por qué si es o no compatible los matrimonios entre un mismo sexo? Nos preguntan por qué hay un calentamiento global. Nos prometen o nos preguntan muchas cosas a las cuales nosotros tenemos que dar una respuesta bíblica a ese tipo de preguntas. Y por esa razón nosotros estamos conociendo a nuestro Dios. Bueno, también la teología sistemática debe tener algunas características claves, ¿ya? Y en primer lugar, esta debería ser fundamentalmente bíblica. Últimamente, cada cosmovisión apela a una norma, un estándar, un tribunal de apelaciones de última instancia para determinar lo que es verdad. Cuando se trata de asuntos teológicos, la Biblia es esa norma. Aunque esa es la posición de esta clase, debes saber que muchos no están de acuerdo con esta afirmación. ¿Y el catolicismo qué dice con respecto a la teología? El catolicismo romano dice, por ejemplo, alega que la enseñanza de la Iglesia tiene autoridad al menos a la par, si no superior, a la autoridad de la Biblia. Eso nosotros lo conocemos. También el modernista o los progresistas elevan la razón por encima de la revelación. Alega que la base adecuada para creer una cosa no es que la Biblia o la de tradición la contengan, sino que la razón y la conciencia la recomiendan. Esos son los pensamientos de este mundo. También los posmodernistas o el posmodernismo niegan la capacidad de hacer declaraciones absolutas de la verdad. Dice, no hay autor, no hay Dios que dé significado y orden al mundo. Por tanto, no hay una sola historia que defina nuestra existencia, ninguna metanarrativa bíblica de la creación o la redención. En cambio, cada uno de nosotros tiene lenguaje y experiencias propias y versiones igualmente viables de la verdad. Para el posmodernista es lógico apelar a verdades universales o a la exactitud de una religión por encima de otra. Ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es todo esto que está enseñando el hermano Hernán? Es la realidad
que gobierna los pensamientos de las personas hoy en día. Cuando nos acercamos a compartir el Evangelio a una persona, esa persona tiene muchas ideas en su cabeza y cada una de esas ideas son sus propias verdades y algunos tienen esas verdades fundamentadas. Unos dicen que nosotros vinimos de un Big Bang, que nosotros venimos del evolucionismo, cuando hablamos con respecto al tema de la creación. La Biblia nos enseña una como visión que es absoluta. Dios es creador, pero el mundo tiene diversas creencias hasta el punto de que vinieron extraterrestres y trajeron vida a este mundo. Esas son las cosmovisiones de este mundo. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para transmitir esta verdad absoluta a este mundo posmoderno en el cual estamos viviendo. Estamos inundados de muchas verdades, entre comillas, hermanos. Pero hay una sola verdad. Y esa verdad la encontramos aquí en la palabra de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar plenamente convencidos de que esto es la palabra autoritativa de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. La enseñanza de nuestra iglesia es que solo la Biblia es la inspirada e inerrante palabra de Dios, decisiva y completamente autoritativa para la fe y la vida. Veremos por qué creemos esto, ¿no es cierto?, en este estudio. También la teología bíblica necesita estar fundamentada bíblicamente, informada históricamente. Y cuando hablamos de que está informada históricamente, nuestra teología debería estar, dice, informada históricamente. Esto no quiere decir que la Biblia tenga un papel secundario frente a tradiciones históricas. Quiere decir que no hacemos teología en el vacío. Estamos parados sobre los hombros de gigantes. La historia tiene mucho que enseñarnos y los evangélicos de hoy en día a menudo olvidan esto. A través de estos 2000 años que tenemos nosotros tenemos mucha gente, muchos hombres de Dios que han estudiado la palabra. Por eso que el Señor dice que no solamente nos dio a los apóstoles y a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, Él también nos dio maestros, hombres que han estudiado la palabra de Dios. Y hoy en día mucho de lo que nosotros tenemos, de la claridad bíblica que tenemos, es porque estos hombres nos han bendecido con sus estudios a través de la historia. También la contextualizada. En tercer lugar dice, nuestra teología sistemática debe estar contextualizada. No hacemos teología sistemática en un laboratorio estéril. No es nada fría, seca y clínica. Lea acerca del apóstol Pablo, dice allí en Atenas, en Hechos 17. ¿Qué fue lo que él vivió allí cuando él entró allí a Atenas? Se encontró con un mundo disperso, lleno de dioses. Y él se paró allí donde había un monolito seguramente, donde decía al Dios no conocido. Allí en ese lugar el Señor empezó a usar a Pablo para enseñarle a ese mundo tan diverso, tan disperso en sus creencias. Empezó a enseñar el apóstol Pablo a Dios, a mostrarle a Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Con teología? Debemos tomar, dice, la enseñanza de la Biblia y aplicarlo a los asuntos apremiantes de nuestros días. ¿Qué significa ser hombre y mujer? ¿Realmente existe algo como la verdad? ¿De qué manera definimos la vida? Esto tiene consecuencias para todo, desde lo que pensamos acerca de los dormitorios mixtos hasta la ingeniería genética. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que prepararnos para dar respuesta a un mundo que está en caos, en un mundo que demanda
de nuestras vidas. Eh, una verdad que nosotros la tenemos en la palabra de nuestro Dios. Y para terminar, voy a leer aquí en Deuteronomios 32, dice, en el versículo 1 dice, escucha cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como la gota sobre la hierba, porque el nombre de Jehová porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandece a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. El Señor les está hablando aquí a esta generación, a estos hijos, que eran los hijos de los que se habían comportado como un pueblo loco e ignorante. ¿No es Él, no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y el Señor aquí está usando a Moisés para hablarle a esta generación acerca de quién es Él, de quién es nuestro Dios, al cual nosotros vamos a adorar. Aquí en el versículo 39 dice, ved ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y el versículo 43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él dice, vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Nuestro Dios, nosotros queremos conocer a este Señor, a este Salvador, y queremos también proclamarlo en medio de este mundo. El Señor nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. Él se hizo carne, Él vino a este mundo a rescatarnos, a salvarnos. El Dios, el Señor, ha permitido que nosotros creamos en su Hijo. Él nos ha justificado por fe. Ahora nosotros vivimos bajo la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Somos una nueva criatura, somos un nuevo pueblo. Somos ahora un pueblo que alumbra este mundo y que el Señor nos ayude en esta tremenda tarea que tenemos por delante. A Él sea la gloria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén.